El llamado de Donald Trump a los ejecutivos de la industria petrolera con el fin de recaudar fondos y prometer la revocación de las políticas ambientales por parte de la administración de Biden. Es un tema que ha generado duras controversias. Según informes de Washington Post, en una reunión reciente en el club Mar-a-Lago en Florida, Donald Trump había ofrecido revertir regulaciones ambientales a cambio de una contribución de $1.000 millones para su campaña. Y es que este tipo de acuerdos plantearían serias preguntas sobre la integridad del proceso político y la influencia del dinero en las decisiones gubernamentales. La promesa de revocar políticas ambientales es algo que sin duda puede generar preocupaciones sobre el impacto de las decisiones que puede tomar Donald Trump con tal de ganar el poder. Es importante seguir de cerca cómo se desarrollan este tipo de noticias y qué repercusiones puede tener en el ámbito político e internacional. La campaña oficial de Donald Trump no confirmó, pero tampoco se negó los señalamientos publicados en este artículo. Joe Biden está controlado por extremistas medioambientales, los cuales están haciendo tratar de implementar una agenda energética más radical de la historia y obligan a los estadounidenses a comprar vehículos eléctricos que no pueden ni pagar, afirmó Karoline Leavitt, portavoz de la campaña de Donald Trump. Y es que la campaña de Biden acusó al exmandatario de vender familias trabajadoras a las grandes petroleras, todo esto a cambio de cheques para su campaña. Según el informe por parte del Washington Post, Donald Trump se comprometió a finalizar de inmediato la congelación de permisos para nuevas exportaciones de gas natural licuado, el cual impuso la administración de Biden. También anticipó a ejecutivos de alrededor de 2 docenas de compañías como son el Venture Global, Chenery Energy, Chevron y Exxon, que subastaría más concesiones petroleras en el Golfo de México y que revocaría las restricciones de perforación en el Ártico de Alaska. La Ley de Reducción de la Inflación del año 2022, el cual fue un plan de acción climática de Biden, canaliza unos $370.000 millones en subsidios para la transición energética de Estados Unidos. Pues Donald Trump ha puesto en duda la ciencia detrás del cambio climático y durante su mandato retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global. Pues Donald Trump está actuando como el villano de un cómic, ofreciendo feriar el destino del planeta por un cheque de $1.000 millones. Fue lo que afirmó en un comunicado el grupo climático Evergreen Action. Él está listo, literalmente, para entregar un bolígrafo a Exxon y a Chevron para que escriban las políticas que retrasarán el progreso climático de los Estados Unidos y que va a envenenar a las comunidades. La campaña de Biden llamó a Trump un títere de sus mayores donantes. Donald Trump no está luchando por lo que es mejor para las familias estadounidenses: energía más barata o nuestro clima. Solo le importa ganar estas elecciones. Pues ante tanta controversia, ¿quién puede ser el compañero de fórmula de Donald Trump para las elecciones de noviembre? ¿A quién elegirá Donald Trump como compañero para su fórmula de elecciones presidenciales de noviembre? Imposible saberlo, pero algunos nombres suenan con fuerza. El expresidente republicano debe elegir con cuidado su posible futuro vicepresidente si es que busca ampliar su base electoral en el duelo contra el demócrata Joe Biden. Para empezar tenemos a Tim Scott, pues a Donald Trump le gusta este perfil, el senador afroestadounidense de Carolina del Sur. El expresidente republicano pues no para de elogiar la lealtad de este hombre de 50 años. Recordemos, antiguo aspirante a la Casa Blanca. Eres mucho mejor candidato para mí de lo que has sido para ti, fue lo que afirmó en un mitin reciente. Con Tim Scott como mano derecha,
Donald Trump podría aspirar a ganarse a los votantes afroamericanos, los cuales prefirieron mayoritariamente a Joe Biden en las elecciones del año 2020. Sus detractores reprochan al senador su falta de magnetismo, sobre todo durante los debates. Luego tenemos a Elise Stefanik. 39 años, llegó al Congreso como posiciones moderadas, pero su ascenso meteórico entre los republicanos se debe totalmente al apoyo de Donald Trump. La congresista por Nueva York ha abrazado sin vacilar cada una de las cruzadas del millonario. Si la elige como compañera de fórmula, Donald Trump podría ganarse una parte del electorado femenino, entre el cual su apoyo decae mucho según los sondeos, pero esta incondicional del candidato republicano también podría ahuyentar a los votantes más moderados. Luego tenemos a J.D. Vance, 39 años. Realmente este tipo no ha sido fan de Donald Trump desde sus inicios, algo que el expresidente republicano le reprocha. Pero no por ello hay que borrarlo de la lista. Este ex militar y senador por Ohio, conocido por haber publicado un libro de éxito de ventas sobre la clase trabajadora blanca de Estados Unidos, acaba de entrar en política, pero eso sí, su perfil ya despierta un poco de interés en los círculos republicanos. Más que todo llama la atención sobre su capacidad de recaudar grandes sumas de dinero para su partido. Y pues esto es importante en un país donde las victorias políticas se obtienen con una base de miles de millones de dólares. Luego tenemos a Marco Rubio. La relación entre Donald Trump y Marco Rubio ha sido un poco tirante en el pasado. En las primarias republicanas del 2016, el senador de Florida se burló del magnate inmobiliario. Desde entonces, ambos parecen haber enterrado la hacha de guerra. Donald Trump sabe que podría sacarle provecho de este perfil, este senador de 52 años, ya que está muy metido en el tema geopolítico y podría darle un valioso apoyo entre los hispanos ganadores. Pero un sector de la derecha dura nunca le ha perdonado su propuesta de la reforma migratoria. Recordemos que fue presentada hace más de 10 años. Luego tenemos a Nikki Haley. La elección de Nikki Haley, la última rival de Donald Trump en las primarias republicanas. Esto sería sorprendente, pero no imposible. Esta mujer de 52 años aún no ha anunciado su apoyo político a la candidatura de Donald Trump. Durante muchos meses, el republicano ha llamado a su ex embajadora ante la ONU una cabeza hueca. Pero la ex gobernadora de Carolina del Sur es muy popular entre los republicanos moderados e independientes. Votos que de otro modo podrían ir a Joe Biden o podrían detenerlo. Luego de esto tenemos otros posibles candidatos. También circulan los nombres del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y del senador Rick Scott, pero eso sí, sus posibilidades parecen limitadas por el momento. También lo son los del empresario Vivek Ramaswamy, el congresista Byron Donalds y la presentadora de televisión Kari Lake. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue considerada durante mucho tiempo como una posible candidata, pero en su último escándalo, vivido por esta gobernadora de Dakota del Sur, sus posibilidades prácticamente se han desplomado.